Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Seguimos leyendo Génesis del capítulo 4 al capítulo 7. Vemos dos cosas muy importantes dentro de estos capítulos y no solamente vemos un contraste bastante fuerte desde el pecado de Caín hasta una vida de ejemplo de parte de Noé, sino que también vemos la manera en la que el Señor obra de manera justa en esta parte, ¿vale? Vemos la ofrenda de Caín y Abel. Para ese entonces ellos ofrendan algo en lo que en ese momento era su oficio o su profesión, pongámoslo así, y no describe exactamente por qué es que el Señor toma con más agrado o ve pues primeramente la ofrenda de Abel antes que la de Caín, pero sí podemos llegar a la conclusión o podemos darnos cuenta de que el Señor ve con agrado los sacrificios o las ofrendas cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, ¿no? Podemos leerlo también en Proverbios en algún punto. Entonces, a lo mejor dentro de esta parte podemos ver que Caín a lo mejor y no lo hizo de una manera, pues, en donde él lo hiciera de corazón o que tuviera esta disposición. Al contrario, a lo mejor él lo hizo con enojo. Y hasta qué punto llega esta parte en donde él se desanima, empieza a tener una actitud de enojo, a lo mejor hasta cierto punto de envidia, y todo esto empieza a tomar formas, empieza a, pues cómo podríamos decirlo, empieza a tomar como, se empieza a cocinar algo en su cabeza, hasta qué punto, hasta querer matar a su hermano, y así lo logra, ¿no? Entonces, en esta parte vemos, pues, al humano corrompido totalmente por el pecado, hasta el punto en donde se empieza a hacer más grande, ¿no? No solamente en la vida de Caín, sino también en las generaciones que vienen, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde el Señor, pues, toma cartas en el asunto, ¿no? Donde se enoja tanto que es el hecho de querer exterminar a toda la humanidad, ¿no? Es en donde también vemos la vida de Noé como un ejemplo, porque él es el único que tiene, o más bien es la única persona que el Señor ve con agrado, donde el Señor ve una vida que realmente lo glorifica, ¿no? Entonces en esta parte su familia es salvada por medio del arca que construyen, obviamente las especies y todos los animales que entran en el arca, y el Señor pues por medio de un diluvio hace que toda la humanidad sea exterminada, ¿vale? Entonces vemos dos enseñanzas bastante fuertes, y hasta qué punto nosotros podemos podemos ver la vida de Caín como hasta qué punto nosotros debemos de dejar que el pecado nos arrastre. Pues en el momento en el que Caín a lo mejor y ya pasó el pecado, mató a su hermano, pero lo que él debió haber hecho, o más bien desde anteriormente, debió haber no tomado cartas en el asunto, al contrario, ¿no? Debió haberse expresado y a lo mejor y sí hacer, pues en algún punto un duelo entre él, y así pues a lo mejor y pedir perdón a Dios directamente. O sea, se pudo haber roto esa cadena de pecado, ¿no? Pero seguimos, y hasta el punto en donde vemos las consecuencias ya más cerca es donde realmente nos damos cuenta de que hicimos mal, ¿no? Entonces, y también vemos la vida de Noé como un ejemplo, ¿vale? Entonces, vemos también pues la justicia de parte de Dios muy clara, pero también vemos la manera en la que el Señor honra a las personas que obviamente cumplen su voluntad y que son de ejemplo y que son personas que siguen, ¿no? A Dios, que glorifican a Dios con sus vidas, ¿vale? Entonces, espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí. De verdad, estoy muy emocionado y estoy muy expectante de lo que Dios está por hacer en nuestras vidas por medio de entender el Nuevo Testamento, ¿vale? Cuídense mucho y que Dios los bendiga.